La ley de Gay-Lussac. Bienvenidos a este nuevo capítulo de física. En esta ocasión vamos a analizar la tercera ley de los gases, denominada como ley de Gay-Lussac. Presión inicial entre temperatura inicial es igual a presión final entre temperatura final. Eso es lo que dicta la ley. Vamos a ver qué significa cada una de las letras. P1 significa presión inicial, T1 significa temperatura inicial, P2 significa presión final y T2 significa temperatura final. Te recuerdo que inicial se va a marcar con un 1 y final se va a marcar con un 2. Cuando hay un cambio en el gas, se marca un inicio y un final. Vamos a ver cuáles son las unidades de medición de cada uno. Si hablamos de la presión se maneja en tres unidades de medición: mmHg, que significa milímetros de mercurio, atm, que significa atmósfera, y pa, que significa pascal. Tanto la presión inicial como la presión final se manejan en estas unidades. La temperatura, tanto inicial como final, se maneja en grados Celsius, grados Fahrenheit y Kelvin. Estas son las unidades de medición tanto para presión como temperatura. La ley de Gay-Lussac dice que si la presión sube, la temperatura también, y si la presión baja, la temperatura también. Es sincronizada. Se parece mucho a la de la ley de Charles. Si el volumen sube, la temperatura sube; si el volumen baja, la temperatura baja. El único que es diferente es la de Boyle. No olvides que este principio nos sirve para poder determinar si el resultado está correcto. Si aplicamos la fórmula correcta, si sustituimos correctamente, este principio nos va a ayudar en cada ejercicio al final. Aquí tenemos las 4 fórmulas despejadas de la ley original de Gay-Lussac. La primera fórmula es para poder calcular presión inicial. Presión inicial es igual a presión final por temperatura inicial entre temperatura final. Recuerda que primero se hace la multiplicación, das igual y luego divides. La segunda fórmula es para calcular temperatura inicial. Temperatura inicial es igual a temperatura final por presión inicial entre presión final. La tercera fórmula es para calcular presión final. Presión final es igual a temperatura final por presión inicial entre temperatura inicial. Y la cuarta fórmula es para calcular temperatura final. Temperatura final es igual a presión final por temperatura inicial entre presión inicial. Estas 4 fórmulas las vamos a ocupar dependiendo de cada ejercicio. Analizas el ejercicio, los datos, escoges la fórmula correcta, sustituyes correctamente, resuelves y tienes el resultado. En cada una de ellas vamos a ver un ejercicio. Ejercicios de la ley de Gay-Lussac. En este primer ejercicio vamos a calcular la presión inicial. ¿Qué datos tenemos? La temperatura inicial es de 25 grados Celsius, la presión final es de 4.5 atmósferas y la temperatura final es de 56 grados Celsius. Si te fijas, lo que nos están pidiendo es la presión inicial. Checando las 4 fórmulas despejadas de la ley de Gay-Lussac, analizamos y la que es compatible con mi ejercicio es la primera fórmula. Presión inicial es igual a temperatura inicial por presión final entre temperatura final. Ya que tengo ubicada la fórmula que voy a ocupar, la voy a escribir en la sección de fórmula. Presión inicial es igual a presión final por temperatura inicial entre temperatura final. Como me piden presión inicial, voy a ocupar esta fórmula. Al momento de aplicar la sustitución, voy a hacer lo siguiente. 4.5 representa a presión final, 4.5 atmósfera, multiplicado por 25. 25 representa a la temperatura inicial, 25 grados Celsius, entre 56, que representa la temperatura final del ejercicio, 56 grados Celsius. Al momento de hacer la operación, lo primero que voy a hacer es la multiplicación. 4.5 por 25 entre 56 me va a dar como resultado 2 atmósferas. La presión inicial es de 2 atm, 2 atmósferas. Si te fijas, puse la unidad de medición correspondiente. Como me piden presión inicial, la presión final, si te fijas, se está manejando en atmósfera. Por lo tanto, la presión inicial también se va a manejar en atmósfera, atm. No podemos revolver unidades de medición, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Seleccionamos la fórmula correcta, sustituimos de manera correcta y aplicamos el resultado. Sin embargo, aquí hay una pregunta: ¿cómo saber si mi ejercicio está bien? Acuérdate que vamos a ocupar el principio de Gay-Lussac. Si la presión sube, la temperatura también. Si la presión baja, también la temperatura. Vamos a checar. La presión inicial, según mi cálculo, es de 2 atm, 2 atmósferas. Y la temperatura final es de 4.5 atm.
4.5 atmósfera. Quiere decir que la presión subió, de ser 2 atm subió a 4.5 y la temperatura también, de ser 25 grados Celsius subió a 56 grados Celsius. Por lo tanto, la ley se cumple. La presión sube, la temperatura también. En este siguiente ejercicio vamos a calcular temperatura inicial, T1. Vamos a ver qué datos tenemos. La presión inicial son 30.000 pascales. La presión final es 25.000 pascales. Y la temperatura final es de 6.7 grados Celsius. Estos son los datos que tenemos. Me están pidiendo temperatura final. Al checar mi formulario, la que se apega a mis necesidades es la segunda fórmula. Temperatura inicial es igual a temperatura final multiplicado por presión inicial entre presión final. Esta es la fórmula que vamos a ocupar. Al momento de hacer la sustitución da lo siguiente. 6.7, que representa los grados Celsius, la temperatura final, será multiplicado por 30.000 pascales, que representa la presión inicial. El resultado lo voy a dividir entre 25.000 pascales, que representa la presión final. Al momento de hacer la operación, 6.7 por 30.000 entre 25.000 me da como resultado 8.04 grados Celsius. 8.04 grados Celsius. Esa es la temperatura inicial. No olvides usar las unidades de medición correspondiente. Si estás manejando grados Celsius, respétalo. Igual con pascales. Vamos a verificar si estamos bien. El principio de Gay-Lussac dice que si la presión baja, la temperatura también, y si la presión sube, la temperatura también. En este caso, al principio la presión inicial era de 30.000 pascales, bajó a 25.000 pascales, que quiere decir que la temperatura también tiene que bajar. Al principio la temperatura era de 8.04 grados Celsius y bajó a 6.7, por lo tanto el principio está bien y la fórmula y el ejercicio bien desarrollado. Si la presión baja, la temperatura también. No olvides que con este principio vas a verificar cada uno de tus ejercicios para saber si estás bien o si te equivocaste en algo. En este tercer ejercicio vamos a calcular la presión final. ¿Qué datos tenemos? La presión inicial es de 225 milímetros de mercurio. La temperatura inicial es de 180 grados Fahrenheit. La temperatura final es de 200 grados Fahrenheit. Si te fijas, aquí la presión es lo que queremos calcular, la presión final. Para ello voy a checar mi formulario y si te fijas, la que corresponde a mi ejercicio es la tercera fórmula, ya que lo que quiero calcular es la presión final y la tercera fórmula es la que necesito para calcular presión final. Entonces, una vez seleccionada la fórmula, la ponemos en sección de fórmula. Presión final es igual a temperatura final multiplicado por presión inicial entre temperatura inicial. Una vez eso, vamos a hacer la sustitución. Presión final es igual a 200. 200 representa los 200 grados Fahrenheit, es decir, temperatura final, multiplicado por presión inicial, que es 225 milímetros de mercurio. Eso es la presión inicial. Entre la temperatura inicial, que es 180 grados Fahrenheit. Ya tenemos la sustitución. Vamos a operar. 200 por 225 entre 180 me da como resultado 250 milímetros de mercurio. Eso sería la presión final. ¿Cómo comprobar si estoy correcto? Volvemos al principio de Gay-Lussac. Si la presión sube, la temperatura también. Si la presión baja, la temperatura también va a bajar. Entonces vamos a ver, la presión inicial es de 225 milímetros de mercurio. ¿La presión bajó? No, subió. ¿Subió a cuánto? 250 milímetros de mercurio. Ahora, ¿la temperatura de cuánto era? La temperatura inicial era de 180 grados Fahrenheit. ¿Subió o bajó? En este caso, subió. Subió a 200 grados Fahrenheit. Como ves, la ley de Gay-Lussac se cumple perfectamente en este ejercicio. En este último ejercicio vamos a calcular la temperatura final. ¿Qué datos tenemos? Los siguientes. Presión inicial es de 10 atm, 10 atmósferas. La temperatura inicial es de 350 Kelvin. La presión final es de 6 atm, 6 atmósferas. Y aquí vamos a calcular la temperatura final. ¿Qué fórmula vamos a ocupar? La última, la de temperatura final. La ubicamos y ponemos temperatura final es igual a presión final multiplicado por la temperatura inicial, esto dividido entre presión inicial. Una vez seleccionada la fórmula correctamente, vamos a sustituir.
6 por 350 entre 10. 6 representa a la presión final. La presión final es de 6 atm, 6 atmósferas, multiplicado por 350 Kelvin, que es la temperatura inicial. Esto dividido entre 10, que es la presión inicial, 10 atmósferas. Hacemos la operación y nos da como resultado 210 Kelvin. Eso es la temperatura final. No olvides que en esto de física lo importante es seleccionar la fórmula correspondiente de manera correcta, también sustituir de manera eficaz, y así tendrás el resultado como debe de ser. Sin embargo, para poder verificar, nos apoyamos en el principio de Gay-Lussac, que dice así: si la presión sube, la temperatura también sube, y si la presión baja, la temperatura también tiene que bajar. En este caso, la presión inicial era de 10 atm y bajó a 5 atm. En este caso, también la temperatura inicial era de 350 Kelvin y se redujo a 210 Kelvin. Si te fijas, en ambos bajó. Y la ley de Gay-Lussac dice que si la presión baja, también la temperatura tiene que bajar. Por lo tanto, este ejercicio también está bien. No olvides apoyarte en el formulario, apunta tus fórmulas, apunta el principio y resuelve correctamente. Gracias por tu atención. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos la tercera ley de los gases, que es Gay-Lussac. La primera fue Boyle, la segunda Charles y esta es Gay-Lussac. Vimos sus fórmulas despejadas y aplicamos un ejercicio para cada una de ellas. Te recomiendo que siempre apliques el principio para verificar si tus resultados son correctos. No olvides al final poner la unidad de medición correspondiente y verifica que todo el proceso esté correctamente. Para que continúes reforzando tus conocimientos, te voy a dejar a continuación una lista, como en todos los videos, de ejercicios de aplicación. Cada uno de esos ejercicios tiene una solución a partir de cada una de las fórmulas despejadas de Gay-Lussac. En la primera te piden presión inicial, en la segunda te piden temperatura inicial, en el tercer ejercicio te piden presión final y en el cuarto ejercicio te piden temperatura final. Tú ya sabes qué hacer, escoge la fórmula correcta, sustituye y verifica. Gracias por tu atención, espero que te hayan servido cada uno de estos videos explicando las leyes de los gases. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo más temas como estos. Ahorita estamos trabajando la materia de física, informática y temas de la salud. Activa la campanilla para que tengas notificación cuando subimos un nuevo video. Gracias por tu atención, nos vemos hasta la próxima.